Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Hispànicos en la Modernidad, de la Universitat de les Illes Balears. Empezamos. Hola a todos, venimos con nuevo podcast y nueva sección. Hola Fran. Hola, ¿qué tal? Hemos pensado iniciar una nueva sección de podcast un poco así más ligeritos, entre biografía y biografía, que vamos a llamar Rebobinando la Historia. En plan nostálgico. Nostalgia millennial, Exacto. En nuestro caso. Lo que será es traer películas con ambientación histórica y las comentando, ¿vale? Tened en cuenta que si vamos a comentarlas hay spoilers. Si no las habéis visto, pues vedlas porque tienen más años que para qué. Y luego los escucháis, ¿vale? Para que lo sepáis. Sí, va a ser destripar la película de arriba abajo. Exacto. Básicamente. Porque es imposible comentarla sin destriparla. Exactamente. En este caso, aparte de nosotros, que vamos a estar hablando un buen rato, hemos pedido a algunos amigos, a historiadores, a grandes profesionales, y además de la divulgación, porque les gusta mucho divulgar, que nos aporten un poco de información sobre la película. Es decir, porque al final nosotros somos unos señores ancianos que hemos visto esta película, que aún no hemos dicho cuál es, para generar un poco de suspense. Y vamos a contar con la participación de estos colegas para que nos ofrezcan su propia visión de la película. Es decir, aspectos que a lo mejor Tatiana y yo no hemos visto para enriquecer esa visión. Tanto porque es una película que nos marcó a todos, yo creo, de nuestra infancia, y aparte porque como historiadores pues le damos otra perspectiva. En primer lugar, contaremos con David Quiles, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, un colega, un gran amigo. Contaremos con Rocío Martínez, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. La conocéis todos porque es una gran divulgadora de Twitter. Yo he compartido podcast con ella. Le encanta la divulgación y es un gran fichaje. Y contamos finalmente con Alberto Rodríguez, que es profesor, ahora está en la Universidad de Barcelona, que se ha unido a esta aventura del podcast. Con lo cual intercalaremos los testimonios de nuestros colegas para darle un poquito más de vidilla, ¿no?, a este podcast. Y la peli con la que vamos a empezar es El hombre de la máscara de hierro. Que bueno, entiendo que la habréis visto en el título y en la miniatura. Eso es pero verdad, claro. Dejadnos nuestra ilusión como que os hemos sorprendido aquí y ahora mismo. Entonces, a ver, Fran, cuéntanos un poquito, así una sinopsis súper breve de qué va la película. El hombre de la máscara de hierro se sitúa en Francia en el siglo XVII, aproximadamente 1662. En esa época reinaba Luis XIV. Es la época en la que todavía estaban los mosqueteros, aquella guardia del rey, ¿no? Es una época de transición entre los tres mosqueteros, aquella historia en la que había unos mosqueteros que servían a Luis XIII contra el cardenal Richelieu. Es una época de transición hacia el nuevo rey. ¿Qué ocurre? La peli trata sobre un misterio. Un hombre que vive en una prisión y lleva una máscara de hierro. Es un prisionero del que nadie sabe quién es, tiene una identidad secreta, ¿de acuerdo? Y ese secreto, es decir, la identidad de ese hombre, podría convulsionar la política de Francia. Es decir, si se supiera quién es esa persona, el reino de Francia podía verse, pues digamos, bajo un cataclismo político. Y es ahí cuando entran nuestros famosos mosqueteros, que ya son unos hombres maduritos, unos señores mayores, ¿no? Porthos, Athos y Aramis. Y D'Artagnan, que sigue siendo mosquetero y es la mano derecha, digamos, es decir, el gran protector del tirano, porque aquí el malo de la película es el rey, Luis XIV. La película está basada en una novela de Alejandro Dumas, que es El Vizconde de Bragelonne, que es como la tercera parte de su trilogía de los mosqueteros, ¿vale? Que empieza con los tres mosqueteros, sigue con 20 años después y luego tiene esa tercera parte. Y esta historia del hombre de la máscara de hierro es una subtrama de esa novela. Digo una subtrama porque el libro tiene como 1500 páginas y ahí pasan muchas cosas. Entonces, si quieres, te comento un poco sobre la película. Se estrenó en el año 1998, ¿vale? Dirigida por Randall Wallace, y el protagonista era Leonardo DiCaprio, que venía de todo su auge de Titanic. Claro, es la época en la que Leonardo DiCaprio lo estaba petando. Titanic se había estrenado el año anterior y esta era su siguiente película, entonces estábamos todos... Claro. Nueva película de DiCaprio, ¿no? Y luego para los mosqueteros pues ya contaron con actores pues ya como más consolidados, porque como ha dicho Fran ya eran mosqueteros maduritos. Claro. Entonces teníamos a John Malkovich como Athos, a Jeremy Irons como Aramis,
a Gerard Depardieu como Porthos y a Gabriel Byrne como D'Artagnan. Eran fichajes importantes, ¿eh? A ver, eran actores... Sí. Ya eran conocidos. Yo creo que a lo mejor Gabriel Byrne es el más desconocidillo, pero los demás pues eran actores ya con carrera consolidada. Antes de meternos con la película, quería comentaros un poco de dónde surge toda esta historia del hombre de la máscara de hierro, porque sí que hay como un consenso a nivel histórico de que sí que existió en la Bastilla un prisionero que llevaba una máscara. Las fuentes históricas, la primera mención que se hace es en 1669, ¿vale? En el que el secretario de Estado de Guerra de Luis XIV le escribe al encargado de la fortaleza y la prisión de Pinerolo y le anuncia que le va a llegar un preso muy especial, ¿vale? Tras 18 años, este comandante, digamos, de Pinerolo le trasladan de cárcel, le hacen gobernador del fuerte real de la isla de Santa Margarita, y cuando él se traslada, se lleva a este prisionero, ¿vale? Y se lo lleva cubierto con una máscara. Lo de la máscara de hierro vendría luego, ¿vale? Porque se dice que era una máscara de terciopelo. Es que si no, tendría una tortícolis este hombre. Bueno, y yo que sé, que ahí habría unas infecciones... Sí, tipo, claro. Yo que sé, del óxido, de... Sí. O sea, pero el hombre estaba bien acompañado siempre, ¿no? Tenía siempre a alguien. Sí, o sea, claro, no se sabe bien quién es, pero siempre que este hombre le trasladaban como de prisión, se lo llevaba consigo a todos lados, y era un prisionero que no tenían como en malas condiciones, ¿vale? Vivía... O sea, estaba cuidado. Exacto, vale. Tenía unos ciertos cuidados. Vale. Y luego, en el año 1698, a este gobernador, digamos, del Fuerte Real de Santa Margarita, lo trasladan a la Bastilla. Ajá. Y se lleva nuevamente a este prisionero a la Bastilla. ¿Que seguía vivo este hombre, entonces? Seguía vivo durante 5 años más. 5 años después de ser trasladado a la Bastilla, en 1703, este prisionero muere. Y con él empieza ahí todo el misterio y toda la leyenda, porque se muere y seguimos sin saber quién era esta persona y por qué llevaba una... No quiere decir que llevara la máscara siempre, ¿vale? Como en la peli o en la novela. Pero cuando se trasladaba, ¿no? ¿Era? Cuando alguien te podía ver, cuando a lo mejor iba alguien a esa celda y le podía ver, entonces tenía que ponerse esa máscara, ¿vale? Pero no quiere decir que él estuviera en su celda solo con este gobernador que le visitara y llevara la máscara puesta, pues sí, él sabría quién era, ¿no? Entonces, lo que pasó es que medio siglo después, digamos, este tema vuelve un poco a la palestra porque Voltaire, mientras está encarcelado en la Bastilla, escucha esta historia de otros presos y entonces lo que hace es que muchos años después recoge, digamos, esa historia en su libro El siglo de Luis XIV, y en ese libro ya da un poco a entender que este prisionero podía ser el hermano gemelo del rey Luis. ¿De dónde se sacó esto? Bueno, él tiene sus historias. Y es un poco de lo que luego bebería Alejandro Dumas para escribir su novela. Toda esta información la he sacado de un vídeo que está en YouTube de Raquel de la Morena, que si os interesa el tema, ir a verlo porque os cuenta esto mucho más extensamente y con mucha más información y teorías de quién, porque aquí cada uno ha sacado sus propias conclusiones y cada uno dice que si es el D'Artagnan real, que si era el hermano de Luis, que si... Hay que decir que esta idea de esos presos famosos, presos que son realmente peligrosos y que tienen que estar bien custodiados. Esto no es solo francés, es que encontramos en toda Europa, por ejemplo, esa idea en Inglaterra de los príncipes de la torre, en Rusia cuando vimos a Catalina la Grande, ese zar Iván que era un bebé y estuvo toda su vida encerrado en prisión. O sea, al final la idea de presos reales o personas que realmente eran una amenaza para los reyes, esto es súper típico. Es decir, al final, además que nos gustan los misterios, Hombre, claro. Es la idea de lo truculento, ¿no? Es decir, ¿quién es esa persona? ¿Qué peligro puede ocasionar esa persona? ¿Por qué le tapas la cara? ¿Por qué le tapas la cara? Efectivamente. Eso quiere decir que todo el mundo, en principio, le tendría que reconocer, porque si no, no te sería necesario cubrirle el rostro. Claro. De hecho, en la película, cuando empieza la película, la excusa que dan es que cuando estalla la Revolución Francesa y destruyen la Bastilla, encuentran en los registros la referencia de ese prisionero. Hola a todos, gracias por escucharme y muchas gracias por invitarme a hablar de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, una de las películas que marcó mi infancia y mi adolescencia con mi hermana Sonsoles, que la veíamos juntas constantemente todavía en VHS, mirad los años, como es El hombre de la máscara de hierro,
una película que es un deleite de ver, grandes actuaciones, una trama magnífica y una banda sonora espectacular. Es una película que me encanta. Que aprenda Ridley Scott que el problema no es que sea históricamente exacta hasta el último botón de la última casaca del último mosquetero en este caso, sino que la película muchas veces funcione, porque El hombre de la máscara de hierro realmente no es una película muy exacta desde el punto de vista histórico, aunque tiene unos detalles bastante cuidados, como ahora voy a comentar. En general es una peli de ficción a la que la historia real no le importa demasiado. También debemos tener en cuenta, con producciones como esta, que es una película cuya historia pasa por varios filtros, es decir, no es una historia, un guión de nueva creación que se refiera a unos hechos históricos determinados y parta de ahí para crear un nuevo guión, sino que su origen viene de la obra literaria de Alejandro Dumas, de la llamada trilogía de D'Artagnan, en particular de las dos secuelas, de las dos continuaciones de Los Tres Mosqueteros, la más conocida de todas, que son 20 años después, y El Vizconde de Bragelón, que el Vizconde de Bragelón en realidad es Raúl, el que aparece aquí como el hijo de Athos, al que Luis XIV se carga, básicamente, para aliarse con Christine. Él es el protagonista de uno de los protagonistas de ese tercer libro, y Christine en realidad en esa novela es Luis de la Vallière, que era realmente la primera gran amante de Luis XIV, no la primera, todos conocemos a Luis XIV, al que le gustaban mucho las faldas y cuya nómina de amantes fue enormemente larga, pero sí se considera como la primera que tuvo un puesto muy relevante en la corte francesa. Es el personaje en el que está basado la Christine de la película. Por lo tanto, tenemos que, a la hora de analizar desde el punto de vista histórico esta producción, nos encontramos con que ya ha pasado varios filtros. En primer lugar, la leyenda del hombre de la máscara de hierro, que ya existía hace varios siglos, pero que viene en realidad de un momento posterior a los hechos narrados en la película, que se ambienta en el reinado de Luis XIV, es decir, nos encontramos en 1662, como aparece en el inicio de la película, cuando la leyenda del hombre de la máscara de hierro se hace realmente fuerte después de la toma de la Bastilla, en 1789, cuando se encuentran los registros que aparecen al principio de la película, que hablan de un prisionero que había estado cerrado allí con una máscara de hierro que impedía que se le identificase. Es verdad que esa leyenda es anterior a la toma de la Bastilla, pero digamos que se hace realmente fuerte a partir de entonces y tiene varios candidatos en artículos y libros, que incluso podía ser el mismo D'Artagnan, el hombre de la máscara de hierro. Entonces tenemos por un lado la leyenda, tenemos por otro las obras mismas del siglo XIX escritas por Alejandro Dumas, que antes hemos comentado, y Alejandro Dumas es un escritor de ficción del siglo XIX. Él coge de la realidad histórica lo que le interesa para crear su obra de ficción, sin tener ningún cuidado ni ningún interés, porque tampoco era su objetivo. Por plasmar la realidad histórica, él coge lo que necesita para crear su historia y de los personajes reales lo que a él le interesa, y crea una historia totalmente de ficción. Y luego, desde ese filtro, nos encontramos con una película en la que el guionista, el director e incluso los propios actores también cogen de las obras literarias lo que a ellos les parece oportuno. Entonces, lo que llega a nosotros tiene varios filtros, de los que siempre tenemos que ser muy conscientes. Por un lado, en este caso, el de la leyenda, luego el de las novelas y luego el cinematográfico, que nos aleja de lo que podía haber sido la realidad histórica. Creo que la película de El hombre de la máscara de hierro es una película que ha envejecido bastante bien y bueno, que sigue siendo todavía hoy un referente en el cine de aventura de capa y espada, ¿no? Quizá porque combina
combina muy bien muchos elementos porque vemos que tiene drama, tiene romance, tiene ese toque de humor que le da el personaje, ¿no? de Porto, de Gerard Depardieu. Luego también tiene un poquito de misterio. Recuerdo yo cuando era niño y vi la película por primera vez, me impactó mucho esa máscara de hierro tan siniestra, ¿no? Y luego el final de la película, bueno, es absolutamente épico, lleno de acción, una escena muy muy buena y que bueno, más o menos está en la línea de lo que sería lo que hizo el director Randall Wallace también en Braveheart, luego hizo unos años después en Pearl Harbor, combinando la imagen con un uso de la banda sonora bastante bueno. Luego otra cuestión que se puede destacar es el reparto que tiene. Son actores de primer nivel. John Malkovich, está Jeremy Irons, está Leonardo DiCaprio, que hace una magnífica interpretación de dos personajes totalmente opuestos, como esa interpretación de Luis XIV, un Luis XIV que es totalmente cruel, despiadado, y su opuesto, que es su hermano gemelo, Philip, que lo vemos como excesivamente bondadoso. Es demasiado bueno, es un personaje demasiado bueno y muy entregado. Entonces, la peli, como bien comentabas antes, empieza en 1662, ¿vale? Te lo pone ahí con una cartela. Uh-huh. Cuéntanos un poco, o sea, a nivel histórico, qué estaba pasando en 1662 en Francia. Hay que decir, con todo el cariño del mundo, que esta película es un despropósito histórico. Es decir, esta película realmente no sigue para nada lo que es la historia real. Nos encanta igualmente. O sea, nos encanta. De hecho, nosotros la vimos con 10 años. Teníamos 10 años. Teníamos 10 años. Y a mí me encantó, ¿eh? No, y es una película que nos ha marcado. Pero queremos dejar claro que esta película es un despropósito histórico. Aún así, la amamos. A nivel de película, de está aventuras, está muy bien hecha. Sí. Bueno, voy a empezar primero por lo que se ve en la película y luego nos vamos a la realidad histórica. En la película nos aparece un Luis XIV joven, que te da a entender que acaba de empezar a reinar hace poco, muy despótico, es decir, engreído, presumido, que no tiene contacto con el pueblo de París, básicamente. Aparece una reina madre, Ana de Austria, es decir, Luis es hijo único. Esto es lo que aparece en la película, es hijo único, aparece su madre, Ana de Austria, una mujer que se ha retirado de la vida, se dedica básicamente a rezar, siempre está triste, sí, ¿verdad? Hace referencia a guerras, que no sé si creo que no, dicen las guerras de Luis, me parece que eso lo dice Athos, habla de, o no, Aramis sí, lo dice, me parece. Pero creo que al principio hablan las guerras con el holandés. Con el holandés, vale, pues ahí, bueno, en ese año no cuadra, pero bueno, hubo guerras con el holandés. Entonces, es un contexto en el que Francia está en guerra, tenemos hambre, miseria, el pueblo de París que no tiene para comer, discordias sociales, etcétera. El pueblo no come porque se supone que Luis está derivando toda la comida a las campañas estas de guerra, entonces no tiene comida para el pueblo. Exacto. Digamos. ¿Cuál era la realidad de Francia en 1662? Francia en ese año no estaba en guerra. Empezando por eso. Empezamos bien. Luis había sido rey desde los 14 años, pero su madre, Ana de Austria, y el favorito de ella, el cardenal Mazzarino, del cual no se hace ninguna referencia, habían gobernado esa regencia y después, hasta la muerte de Mazzarino, Luis no había reinado por sí mismo. Mazzarino muere en 1661, es decir, un año antes de que empiece la película, y es ahí cuando Luis organiza una, entre comillas, revolución política y instaura un gobierno personal. A partir de entonces, Luis gobernará con un consejo de ministros. Se ve un poco la idea de esos ministros que van al rey, le aconsejan, etc. En cuanto a la reina madre, Ana de Austria no tenía ese papel de ¡ay, pobrecita, reina viuda, reina triste, que se dedica a pasearse con su dama de compañía y va a las iglesias! No, la reina madre seguía teniendo un papel político muy importante. Que de hecho la historiografía francesa, hasta épocas recientes, no se ha fijado en la vejez de Ana de Austria. Es decir, se han centrado mucho en su época como reina consorte y como reina regente. Pero Ana de Austria vivió hasta 1666
ejerciendo muchísima influencia política como reina madre. Y, o sea, el personaje de Ana de Austria no tiene nada que ver con la realidad. Por otro lado, en la realidad, Luis tenía un hermano que no estaba encerrado, que el hombre era el duque de Orleans, el segundo hombre más importante de Francia. Es decir, era el hermano del rey, ocupaba uno de los títulos más importantes y casualmente, y aquí yo voy a barrer para mi casa, en 1662 nace su primera hija, nuestra Marie-Louise, nuestra querida María Luisa de Orleans. Con lo cual, en esta película se ha encargado a la familia real enterita. Porque la esposa de Luis, aquí ni se la ve ni se la presume. Otra cosa que me había dejado, Luis está casado desde 1659 con la infanta María Teresa de Austria. ¿Dónde está en la película? ¿Dónde está? No sabemos. María Teresa, ¿dónde estás? Es que ni siquiera la pintan como la reina triste, como la pintan siempre. Sí. Es que no aparece. Podría haber salido como o nombrarla, o de fondo, o... De hecho, hubiera quedado muy bien, porque como Luis tiene el rollo de las amantes, que luego hablaremos, porque es otro despropósito. Es decir, fíjate que Luis tuvo amantes. Pues ninguna de ellas. O sea, se han inventado completamente a esta muchacha. El contexto en el que transcurre la película, la trama, es el año 1662, un año bastante importante dentro de la historia de Francia y europea en general, pues prácticamente pues es el primer año en el cual Luis XIV reina en solitario tras la muerte del cardenal Mazarino, y bueno, pues se inicia por así decirlo, también continúa esa política de centralización del Estado, y también pone en marcha una ambiciosa política exterior, algo que apenas se menciona en el inicio de la película. Hay un par de escenas en las cuales se produce o se habla de estas campañas que el monarca está intentando llevar a cabo en el exterior contra las Provincias Unidas en este caso, pero es, como decimos, pues un tema más bien secundario en la película, donde la trama evidentemente no gira en torno a la política de Luis XIV, interna, externa, sino que se dedica pues a narrar esta historia sobre o vinculada con el supuesto hermano gemelo del monarca. Si tenemos que hablar en primer lugar de anomalías, podríamos decir históricas, cabe hacer alusión a aquellos personajes que no aparecen en la trama y que evidentemente pues a nosotros como historiadores pues no los echamos de menos. En primer lugar, por supuesto, pues la reina María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV, y evidentemente pues a estas alturas ya incluso el matrimonio habrían sido padres, habrían tenido a Luis Delfín de Francia hasta su muerte en 1711, y por tanto pues es necesario recalcar pues que la trama sentimental matrimonial del monarca es totalmente distinta. A cambio, cierto, nos ofrecen una amante a la cual Luis XIV obliga a mantener relaciones sexuales, y esta pues al final pierde el juicio y pues se suicida ante el atónito Luis XIV. Evidentemente pues no es la única ausencia que encontramos en este caso. También Felipe en la película es un personaje totalmente distinto. Felipe, el hermano de Felipe de Orleans, el hermano de Luis XIV, evidentemente pasa a ser aquí su gemelo, lo cual pues evidentemente tampoco es algo verídico, y ciertamente pues a estas alturas de la película Felipe ya habría tenido incluso a su primera hija, María Luisa de Orleans, futura reina de España. Por tanto pues su desaparición no solo tendría trascendencia respecto a su vida, sino también pues a muchas otras casas reales europeas, puesto que a Felipe de Orleans se le considera pues uno de los grandes abuelos de las dinastías europeas. Por tanto pues esto también sería una anomalía interesante o importante desde el punto de vista histórico. Como decimos, pues Felipe de Orleans es una persona que no aparece en la trama como hermano menor del soberano, de Luis XIV, sino como su gemelo, al cual es necesario ocultar para preservar la unidad del reino. Y bueno, pues aquí evidentemente Felipe de Orleans consideramos que es una persona que ya de por sí pues tiene su vida suficientemente interesante para necesitar un cambio de guión, ¿no? Es decir, para buscar una historia totalmente distinta.
Evidentemente, pues esto tampoco encaja con la leyenda original que surgió, como decíamos, a finales del siglo XVII sobre un prisionero con una máscara de hierro que menciona Voltaire, sino que, pues evidentemente, es una alteración que ya se reproduce, eso sí, en la obra de Alejandro Dumas. Aquí, pues, evidentemente, estas son las dos grandes ausencias para mí importantes de la película. Luego, evidentemente, pues tienen mucho protagonismo esos mosqueteros que desde 1625 van dando tumbos por Francia. Es decir, a estas alturas de la película, pues ya todos ellos debían tener más de 60 años y, todo se ha dicho, siguen igual de frescos que en las primeras novelas de Dumas. Algo similar, por ejemplo, ocurre con la reina Ana de Austria, reina madre, quien es también representada como una mujer mucho más joven, mucho más atractiva que pues, una mujer de más de 60 años, como lo era en este caso. En cuanto a las guerras de Luis, la guerra contra el holandés, es decir, la guerra contra las Provincias Unidas, fue una guerra que Luis lleva a cabo mediante un pacto secreto con Inglaterra. Fue el Tratado de Dover, en el cual Inglaterra, que claro, las Provincias Unidas era su competidor comercial, y Francia quería expandir sus fronteras. Tenía dos objetivos: los Países Bajos españoles, que no podía tocar por el momento, porque necesitaba una declaración de guerra, y las Provincias Unidas, que se estaba convirtiendo en una gran potencia marítima. Entonces, ¿qué ocurre? Que en 1670 es cuando, mediante el Tratado de Dover, Inglaterra y Francia preparan una invasión contra las Provincias Unidas. Pero bueno, han adelantado un poquito, 8 años. Oye, ninguno nos dimos cuenta en su momento, éramos felices así. Una de las primeras escenas, cuando empieza la película, es en la que Aramis visita a Luis. Se ve que Aramis ya se ha ordenado como sacerdote después de haber sido mosquetero. Y vivir con muchas señoras, también le gustaba mucho la fiesta. Hombre, a ver, hay que vivir, claro. Y luego ya para el Luego convento. Ya te decides, efectivamente. Y Luis le comenta que está teniendo problemas con los jesuitas porque se están oponiendo a sus guerras, y entonces le pide a Aramis que mate al general de la orden de los jesuitas, que no se sabe quién es, o sea, tiene que descubrir quién es y matarlo. Habla así como de los jesuitas estilo como orden secreta. Como los Illuminati, una cosa así. Como los Illuminati, sí, los masones o algo así. ¿Cuál era la situación religiosa en esa época? A ver, los jesuitas en el siglo XVI, claro, pensad una cosa. El problema de esta película es que confunde varias cosas. En el siglo XVI, Francia, estamos en el XVII con Luis. En el siglo XVI, Francia se ve inmersa en las guerras de religión, que eran guerras entre católicos y protestantes. ¿Qué ocurre? En esa época había una amenaza real de que un rey protestante, es decir, de que un príncipe protestante, que es Enrique de Borbón, fuera rey de Francia, es el futuro Enrique IV. También había peligro de que los reyes pactasen demasiado con los protestantes, porque recordad que los reyes de Francia son el adalid, es decir, ellos son los defensores del catolicismo, y entonces los jesuitas empiezan a plantear lo que se llama la idea del tiranicidio. La idea del tiranicidio es que un rey que no cumple con la protección de sus súbditos, lo que implica la defensa de su religión, de algún modo puede ser defenestrado. Esto se utilizó, por ejemplo, cuando Isabel I de Inglaterra no asume el catolicismo de su hermana María. Es decir, cuando Isabel sube al trono, el hecho de que ella se mantenga en la religión protestante es lo que llevará a que se defienda, realmente se defiende que puede ser asesinada. Es decir, que un rey pierde esa protección divina porque ha ido en contra. ¿Qué ocurre? Que esta idea de tiranicidio la cogen y la trasladan un siglo después, cuando ya no tiene sentido. Luis XIV es el gran defensor del catolicismo. Es decir, primero, los jesuitas no iban con un puñal debajo de la toga y iban buscando reyes a los que matar. Esto no tiene sentido, ¿vale? Entonces esta idea de tiranicidio se ha cogido y se ha aplicado a su manera. Si un religioso estaba en contra de las guerras de Luis, no le lanzaba los puñales en cuanto lo veía. Cuidado, hubo atentados contra los reyes. Lo que pasa es que eran fanáticos católicos. Por ejemplo, el abuelo de Luis, es decir, Enrique IV, fue asesinado pero claro, el abuelo de Luis fue un rey que había sido protestante, y para asumir el trono de Francia, para convertirse en Enrique IV, que es este rey que dice lo de París bien vale una misa, se pasa al catolicismo. Y de hecho, en la época del padre de Luis XIII, es el momento en el que tanto Luis XIII como su favorito, el cardenal Richelieu, de alguna manera intentan reforzar el catolicismo porque el problema protestante sigue.
en la época de Luis XIV, ese problema ya se está difuminando. De hecho, lo que hará él, lo que pasa que creo que es en los años 80, es eliminar el Edicto de Nantes, que lo que establecía era la tolerancia religiosa. A partir de entonces, Luis defenderá que solo habrá católicos, ¿vale? Si un religioso estaba cabreado con Luis, lo que hacía era empezar a lanzar un sermón desde el púlpito. Y empezaba, y criticaba, pero no le lanzaba... A ver, es que un sermón no queda igual que intentar clavarle un puñal ahí en el jardín. Claro. A nivel cinematográfico no tiene el mismo impacto. Aparte, qué bien sienta que si un espía, que si una orden secreta... ¿Quién será el general? Spoiler, se sabía quién era, pero de... Es decir, no es que se supiera quién era, es que era un cargo de relevancia. Es decir, era el general de una orden religiosa. Como los dominicos, como los franciscanos, lo que pasa a los jesuitas, pues claro, tenían esa idea de guerreros de Cristo y suena mejor, pero por supuesto nosotros tenemos registrados a los generales jesuitas. De hecho hay un libro, que os lo recomiendo, que es de Julián Lozano, de la Universidad de Granada, donde analiza, está muy bien de hecho, la política de los jesuitas, sobre todo con la monarquía hispánica, pero ves muy bien cómo funcionaban y se ve perfectamente la política de los generales. Entonces, esta idea de... Luis me ha ordenado descubrir al general de los jesuitas. Yo soy el general de los jesuitas. Esta idea, no, por favor. Entonces, aparte, lo siento, pero ¿podía ser que los jesuitas fueran los confesores de la familia real francesa? ¿Acabo de tirarte un mito por tierra? Un poco. Un poquito. La familia real de Francia, la mayoría de sus confesores eran jesuitas. Porque los jesuitas están en un momento de high level. Son confesores de media Europa. En España, las reinas de España, Mariana de Austria tiene un confesor jesuita, María Luisa de Orleans, la futura esposa de Carlos II, tendrá un confesor jesuita, Mariana de Neuburgo, luego se cansa de él y lo cambia, pero tenía un confesor jesuita, el emperador del Sacro Imperio tenía un confesor jesuita, las reinas de Francia... Es decir... Es que los jesuitas formaban parte del sistema, no eran una orden secreta. Lo que pasa que aquí nos queda muy bien la idea, ¿no?, de vamos a por el rey. Otra cosa que me llama mucho la atención de la película es la manera en que presenta a Aramis como general de los jesuitas. Y es que parece que aquí la Compañía de Jesús es que aparece como si fuese una organización clandestina que se reúne en catacumbas para conspirar contra el rey. A ver, en época de Luis XIV es cierto que la Compañía de Jesús pues tuvo ciertos problemas con el tema del galicanismo, ¿no? Por parte de la corona. Tuvo sus tensiones también con los jansenistas, pero eso es una cosa, y otra cosa es presentar a la Compañía de Jesús como nos la presenta la película, que parece casi una secta. Y bueno, es algo bastante curioso. Evidentemente todo el mundo, en la segunda mitad del siglo XVII, todo el mundo sabía quién era el general de los jesuitas en cada momento. Esto no era ningún secreto en absoluto. Vamos a comentar un poco el tema de las localizaciones, ¿vale? La peli empieza en un palacio, como hemos comentado antes, que como... Bueno, es como una fiesta y como la cacería de un cerdo, bueno... Sí, como un picnic, como una cosa rara, sí. Una fiesta campestre. Háblanos un poco del tema de los palacios que se utilizaban en la época de Luis. Porque a lo mejor este no era de los que se usaban. Podía ser, ¿no? Puede ser que no, ¿no? El tema de los palacios en las películas de los mosqueteros, a mí es una cosa que siempre me ha interesado, como historiador. ¿Por qué? Porque por lo general nunca se cumple. Es decir, hay un problema, yo creo que hay un problema real, porque una cosa con la que cuenta, por ejemplo, Francia, que no cuenta España, es que dispone de los palacios. Es decir, es verdad que el Louvre está muy reformado, pero por ejemplo la última versión de los Tres Mosqueteros para mí es la más fiel de todas, porque cumple muy bien con los espacios. En este caso, el palacio que aparece, que al final es el que sale en toda la película, no era de Luis XIV. O por lo menos en un principio no lo era. En esta época, es decir, justamente en esta época, el palacio pertenecía a Nicolas Fouquet, que fue un ministro de finanzas de Luis XIV. Este fue muy famoso porque llegó a hacerse tan rico
que sus enemigos le dijeron al rey, oye, yo creo que te está sacando pasta, a lo mejor no te has dado cuenta, porque ese palacio es mejor que los tuyos. Y Luis XIV llegó a detenerlo, de hecho fue un escándalo. Él organizó una fiesta impresionante y al día siguiente lo apresó. Es como que le engañas, ¿no? Entonces, ese palacio había pertenecido a un ministro del rey. Pero claro, al final en estas películas, las localizaciones, ¿qué es lo que se prioriza? Que sean bonitos. Que sean palacios chulos, bonitos. Y en este caso, el palacio donde se desarrolla todo, pues no pertenecía a Luis XIV. Claro, pensad que en esta época Versalles como tal era un pabellón de caza, es decir, no era ese gran palacio. Los reyes se trasladaban allí de vez en cuando, de hecho Luis XIII ya se trasladaba a Versalles, pero no era la sede de la corte. Los escenarios que aparecen en la película son escenarios increíbles que dan un trasfondo a la historia muy completo. Es cierto que no aparece el Palacio de Versalles, que es lo que podríamos esperar, ¿no? Estamos hablando de la época de Luis XIV, pero sí que aparece el Palacio de Bar-le-Vicomte, que es el palacio del que fue el superintendente de finanzas de Luis XIV, Nicolas Fouquet, y el estilo es prácticamente idéntico. De hecho, los artífices de este palacio de Bar-le-Vicomte fueron exactamente los mismos que luego se encargaron de construir y de diseñar el palacio y los jardines de Versalles. Entonces, no es algo que nos chirríe, ¿no?, en los escenarios que utilizan. Ese palacio lo vemos, por ejemplo, en una escena que a mí me encanta, que es cuando se ve a Luis XIV dirigiendo a los mosqueteros a caballo, cuando se dirige a la Bastilla para impedir el rescate de Philippe, ¿no? Esa escena es una de mis favoritas de la película. Luego tenemos el tema de las prisiones. La primera prisión de la que sacan a Philippe, con toda esa trama que, bueno, nos tenemos que creer que podría sacar un prisionero así. Yo la veo muy complicada. O sea, nos liamos un poco al principio, porque pensábamos que era la Bastilla, pero luego dijimos, ¿pero qué Bastilla si llegan en una barca? Claro. O sea, no. Yo pensaba que digo, bueno, a lo mejor es el Sena, pero no, porque la Bastilla, si tú vas a la plaza donde estaba la Bastilla, el Sena por ahí, yo creo que no pasa. Es decir, era como muy extraña. Es decir, la última de las prisiones, donde ellos hacen todo el lío de salir ahí todos en plan kamikaze. Esa sí es la Bastilla. Esa es la Bastilla, que está justo en el centro de París. Es así. La primera no sabemos cuál era. Puede ser alguna de las que os he nombrado que pasó el prisionero. No es importante, al parecer. O sea, en esta peli yo me he dado cuenta que no... O sea, creo que el director se centró demasiado, me da a mí la impresión de que fuera... Por ejemplo, la primera prisión... Es que están todos hechos polvo, pero hasta los guardias están hechos polvo. Claro, en la segunda no, la segunda, cuando al final se ve a los guardias uniformados. Porque en la segunda se ve que los guardias son mosqueteros. Claro, porque son como unas... Sí, como porque es D'Artagnan el que regula las guardias de la prisión y el que les dice, voy a retrasar la guardia 10 minutos para que os podáis colar. De hecho, cuando a Philippe, que luego hablaremos de él, el que lo encierra, el que le pone la máscara de hierro, fue Aramis, ¿sí?, que era un mosquetero. Sí, sí. O sea, que ahí los mosqueteros estaban en todos los líos. En todos los saraos. Entonces, al final los escenarios, bueno, son un poco libres, en general, en esta película. De hecho, cuando la miras, ha envejecido un poco mal, porque salen las casas de París y se nota que son decorados, pero en plan, como el típico decorado de teatro que pones, ¿sabes? Sí. Como en la maderita. Pues así. Pero bueno, aún así... Es un poco taberna... La casa de Athos. Es un poco taberna medieval. Exacto. Bueno. Athos, cuidado, que era noble. Athos era... Es decir, los mosqueteros provenían de familias nobles. Más ricas, menos ricas. Pero Athos creo que era conde de Athos. Quiero decir... Y al final el señor vive... Bueno, pues ha venido a menos. Ha venido a menos el pobre, vive en una... Porque en la última peli de los mosqueteros, Athos sí tiene un castillo. Es que, claro, es que tienen el chateau, digamos, su casa de campo, y aquí el señor pues vive como puede. Era un pisito en París que tenía, que le falta la reforma. Claro, de hecho el hijo de Athos era un muerto de hambre al final. Sí, realmente era muerto de hambre, es decir, era al final, él le dice a la novia, oye, mira, yo no te puedo dar nada, no puedo competir con un rey, pero... Y al final no. Hablemos de Raúl y de Christine. Bueno, me pone muy nervioso esa pareja. Porque la peli empieza
con que a Raúl le quiere pedir matrimonio a Christine, Athos le da el anillo de la madre para que tú le pidas matrimonio. Van a la fiesta de Luis, como esta persona que se acaba de inscribir porque quiere ser mosquetero, quiere seguir los pasos de su padre y de tal, va a una fiesta de Luis. Bueno, porque es el hijo de Athos. Bueno, compramos. Y Christine, que aquí todavía no vemos muy bien su origen o estamento social, pero sí que se da a entender como que es persona pobre. del pueblo. Sí, porque de hecho su madre está enferma también, claro, ¿no? Eso luego lo vemos, luego lo dicen. La vemos luego ya como vestida más, pues normal, en una casa, pues que se ve que son pobres, que no tienen nada. Pero es verdad que en la fiesta lleva un vestido muy bonito. Y sí que es verdad que si las comparas con las otras mujeres que tú ves en la fiesta, por ejemplo, ella no lleva ninguna joya, no lleva joyas, lleva un peinado muy sencillo, un semi recogido, el vestido es bonito, pero va súper sencilla. Y entonces Luis la ve a través de una ventana y ya está, se ha enamorado. Esta idea de que el rey se enamora de una muerta de hambre, cuidado. Primero, es que, a ver si me entendéis, una chica pobre no tiene acceso al rey. Es decir, la Cenicienta... No, o sea, no. En esta época no tiene sentido. Es decir, la idea de la corte es que hay un acceso al rey. Cuanto más importante eres, de hecho por eso los palacios tienen esta forma en la que si vais a un palacio como Versalles, como el Schönbrunn de Viena, al final son como rectangulares y hay una habitación detrás de otra. Cuanto más importante eres, más acceso tienes a la habitación del rey. Entonces, esta idea de un rey que se enamora de una chica del pueblo, pues oye, es bonito, pero real no es. Lo peor de todo es que ni siquiera se enamora de ella. Solo le gusta, le atrae, digamos, pero amor, Luis no siente amor por nada. Y luego a mí hay una cosa que me fascina. Lo solo que está el rey. Es decir, un rey no estaba solo, estaba todo el día rodeado de gente. Y este hombre la ve, no hay ni Dios al lado de él. ¿No? Bueno, D'Artagnan, que es como el guardaespaldas, pero D'Artagnan le va vigilando. Que está escondido. Y él va haciendo el jueguito de las fuentes. Un arte que no vea, controla, él sabe dónde está y sabe hacia dónde salen todas las fuentes. La llave de paso de agua. Claro, porque este hombre todas las mañanas debía ir al jardín, ¿no? A regar. A regar, exacto. Entonces, prepara todas las fuentes y se la lleva a donde él quiera, a la puerta de esa iglesia, para acosarla, porque al final es una acosador. Es un poco acoso contra una pared. Exacto. A ver, también te digo que ella se deja un poquito, Sí, yo es que esta chica, yo no sé por dónde cogerla. Porque en teoría, claro, ella al final es un poco musosa, un poco pasa. Sí. Claro, entiendo que al final ella te da a entender como que acepta el ser la amante del rey, porque al final no puedes evitar. Esto se ve muy bien en la película de Madame, la de Luis XV, que la hizo Johnny Depp, sí. La du Barry. Se ve muy bien esta idea de que una mujer no podía evitar ser amante del rey en ese sentido, ¿no? Y en este caso ella te da a entender como que es una víctima, porque su madre está enferma, Luis le envía a sus médicos y entonces, claro... Es un poco la idea de venderte por conseguir ayuda para tu familia que la necesita. También otra cosa, realmente hacía falta cargarse a Raúl. Es decir, ¿tú crees que el rey de Francia necesita cargarse a un muerto de hambre para liarse con ella? No. Primero que no se liaría con ella, eso es lo primero. Pero bueno, vamos a calmarnos, que me estoy poniendo muy nervioso. Te estás sulfurando y solo vamos por el principio. Exacto. Pero realmente hacía falta. Es que realmente el plan que él había hecho, si realmente Luis no se iba a casar con ella, es decir, llévatelo a la guerra, lo pones lejitos de las... No, en primera línea. ¿Para que lo maten? ¿Para qué? Ya. Es que lo veo muy despropósito. Ya, pero necesitábamos la chispa que... No, sí, es maravilloso. Cabreara a Athos para que se meta en todo el plan. A mí Athos me da mucha pena. Sí, hablemos digamos, como lo de los mosqueteros. Athos, sí, la verdad es que se ve que lo único por lo que vive, su vida es su hijo. De hecho, el personaje de Athos es un personaje muy melancólico. En todas las versiones, sí. De hecho, con todo el tema de Milady, lo que pasó con ella, ¿no? Cuando... Es un personaje que es muy introvertido, que a veces bebe para olvidar. De hecho, aquí se ve ese personaje de que está roto por dentro, ¿no? Entonces es un personaje muy intenso en ese sentido. Y claro, al final él lo que quiere es pues ver a su hijo feliz. Y cuando realmente su hijo muere, pues él coge el tiranicidio y dice, vamos a por él a cargarnos al rey. Literalmente. Exacto. Luego tenemos a Porthos. Porthos,
pues es el mismo Porthos que venimos viendo, es como el desahogo cómico, es como el más divertido, digamos, ¿no? Muy, o sea, es muy con las mujeres, ¿no? Bueno, que tiene un Vivir la tiene un vida. burdel. Tiene un burdel, exacto. Es como, sí, viva la vida y viva las mujeres. En este tiene una crisis de edad porque se ve Ah. ya mayor, que ya ha perdido esas ganas de vivir de algún modo. Sí, a lo mejor no las ha perdido, pero ya no puede hacer las cosas que él hacía cuando era joven, entonces eso le hace sentir viejo. Claro. En plan de como que ya no merece la pena vivir si yo Exacto. no puedo gozarlo aquí lo más grande. Es verdad que los personajes están muy estereotipados en función del modelo que tienen, es decir, todos lo que ha hecho el director es coger la idea de cada uno de ellos, de hecho se mantiene, si tú ves una versión antigua de Los Mosqueteros, es exactamente esa idea. Y se mantiene tal cual, lo que pasa que es más mayores. Exacto. Luego teníamos a Aramis, que siempre también en las pelis ha tenido como Es esa... como el más inteligente también, ¿no? Sí, el que siempre hace los planes, el más inteligente, el más estratega. El más racional también de ellos, ¿verdad? Sí, exacto. Y luego D'Artagnan, que es el más joven, que en esta época es el que sigue en servicio, ¿no? Porque recordad que D'Artagnan realmente eran los 3 mosqueteros, porque D'Artagnan quería llegar a ser mosquetero. Exacto. De hecho, es el gran objetivo de D'Artagnan es serlo. Y en este caso, ellos ya se han jubilado y D'Artagnan sigue, es el capitán de los mosqueteros. Y tiene como, al principio te sorprende porque tiene como una gran obsesión como por proteger a Luis y lo defiende a toda costa. Sí, parece que es como que no se diera cuenta, te da a entender al principio como que no se está dando cuenta de realmente cómo es Luis. O sí se da cuenta, pero no lo acepta. porque tiene esa conversación, cuando se da cuenta de lo de Christine le dice, pues sed un buen rey. Sí, y aparte él da a entender como que espera que Luis llegue a ser ese rey que todos quieren, como que todavía es posible. Hay que decir que esta idea de reyes jóvenes, esto es muy típico en la edad moderna, es decir, esa idea de un rey joven que está empezando a reinar y es un rey al que hay que controlar de alguna manera. Esto se ve con Carlos II, por ejemplo, con Luis XIV no tanto, porque al final él estuvo muy dominado de alguna manera por Mazzarino y su madre, y cuando él empieza a reinar ya es un rey más maduro en ese sentido, pero esta idea de, bueno, pero reyes que cometen errores, por ejemplo, en esta época Luis XIV se lía con su cuñada, con la mujer de su hermano, tiene amantes, entonces era un rey joven que la liaba parda también. Entonces esta idea de rey joven se ve muy bien aquí, un rey al que con la madurez llegará a ser un gran rey. Luis está escrito en esta película para que a todos nos caiga total y absolutamente mal, para que no tenga ninguna cualidad redentora que nos haga pensar que igual lo que están haciendo los mosqueteros no está bien, al menos que no le maten, que no le zurren, que no le encierren, pero no está hecho así y eso está muy relacionado con la idea que se tiene de absolutismo. Él sí que dice que es rey por la gracia de Dios y se vincula con una idea que tiene el público en general de que el absolutismo como teoría política, el absolutismo como sistema de gobierno, es que el rey puede hacer lo que le dé la gana, en cualquier momento que le salga de las narices, puede matar, puede asesinar, puede comportarse como un capullo y nunca va a pasar nada. Pero esa es una imagen que sí que como historiadores tenemos que juzgar muy duramente porque acaba implicando una concepción equivocada de nuestro pasado. El absolutismo es, en su base más clara, una teoría política que implica que el rey concentra los 3 poderes principales, es cabeza del poder ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, de la división de poderes procedente de la Ilustración, y que dentro de la, digamos, de la jerarquía de leyes que había en la Edad Moderna procedente de la Edad Media, estaba por debajo de la ley divina, no podía estar por encima de las leyes vinculadas a Dios, estaba también por debajo de las leyes naturales de los reinos, las que se consideraba propias de la forma en la que estaba concebido el gobierno del territorio y la forma en la que estaba concebida la sociedad, que esto va a ser importante por lo que luego explicaré, y solo estaba al mismo nivel que la ley positiva, que eran las leyes que hacían los hombres. Esto ya implicaba muchísimos condicionantes para estos reyes, porque ley positiva, por ejemplo, implica que tú puedes hacer una ley, pero que no puede ir ni contra lo que se concibe como leyes divinas, ni
contra lo que es tradicional y habitual tanto de tu reino como de la sociedad, en este caso estamental, en la que estás vinculado. Entonces tú no puedes ir por ahí, por ejemplo, poniéndoles impuestos a los nobles, porque en la Edad Moderna tanto nobles como eclesiásticos están exentos y eso iba contra la naturaleza de la sociedad. No podías casarte con quien tú querías si no era de tu misma condición social. Por ejemplo, Luis XIV se casa en segundas nupcias cuando María Teresa ya ha muerto con la que era su amante en esa época, otra distinta. Y al ser considerado un matrimonio desigual, fue un matrimonio secreto que aunque todo el mundo lo sabía, nunca supuso que su esposa pudiese compartir públicamente ni su título ni su posición, y cuando él se murió la otra se quedó con una mano delante y otra detrás porque legalmente tenía muy poco peso. Estos son dos ejemplos muy chuscos, pero que hablan de que en realidad estos soberanos, si bien concentraban mucho poder en sus manos, tenían también muchas cortapisas. También había grupos de poder a los que difícilmente se podía enfrentar de forma directa, sobre todo la nobleza y la iglesia, pero dentro de ellos también diferentes grupúsculos con los que tenía que negociar y hacer un contrapeso. Muchos monarcas en la Edad Moderna que intentaron ir, como quien dice, por la senda del absolutismo, fueron muy contestados por otros grupos de poder hasta el punto de que más de uno y más de dos acabó siendo echado de una patada en el culete de sus respectivos tronos y varios de ellos ejecutados. El ejemplo que viene a la mente más directo es el de Carlos I de Inglaterra, que fue ejecutado, pero no es el único en absoluto, porque además vincularse a una teoría política como era el absolutismo en ese punto significaba quitar poder a otros grupos poderosos de la sociedad del momento, algo que tendía a tener mucha contestación y que no siempre podía salir bien desde el punto de vista del rey. Entonces esa imagen en la que Luis quita la posición de consejero al Dr. House, vamos a decirlo así, a un muy joven Hugh Laurie, y dice que le ejecuten, aparte de que para ser consejero probablemente fuese un noble, no nos lo dejan claro, no conocemos al personaje, pero sería un noble, con lo cual tenía determinados privilegios contra los que el rey no podía ir. Raúl y Athos también acaban las novelas siendo nobles, tampoco lo hubiera podido llevar al frente de la manera que aparece en la película, pero bueno, ese es otro tema. Y decir, bueno, pues te ejecuto. Esto no va así, no podía hacer lo que quisiera, sobre todo en un entorno cortesano, sobre todo con personajes que probablemente también fuesen nobles. Es curioso cómo se presenta la figura de Luis XIV. Aquí vemos que el director nos presenta a Luis XIV, que es un auténtico mujeriego, conquistador, que le encanta flirtear con las mujeres. En realidad, Luis XIV, en el periodo que trata la película, a partir de 1662, en esa época Luis XIV estaba casado con María Teresa de Austria, la hija de Felipe IV, no era soltero. Es cierto que tuvo amantes, pero no se corresponde en absoluto con la situación civil de Luis XIV en aquel momento. Y luego creo que la película se recrea mucho en una imagen absolutista de Luis XIV, como si fuese un rey muy déspota, un auténtico tirano. Hay un momento en la película en que llega a decir que se tiene que abrir fuego contra la multitud cuando haya nuevos desórdenes en París, y llega incluso a mandar que se ejecute a uno de sus ministros, al que acusa de repartir comida podrida entre la población. A ver, esto es una manera de presentar el gobierno de Luis XIV un tanto radical. Tanto el gobierno de Luis XIV como en general el ejercicio del poder en la Edad Moderna
el recurso a la violencia, el recurso a los medios violentos siempre es algo excepcional. Y lo que el rey, sea Luis XIV o sea otro cualquiera, lo que se busca normalmente es un entendimiento y el mantenimiento de un equilibrio de poderes a partir de una negociación. Y en esa negociación la violencia siempre va a ser el último recurso, cuando no quedan otros medios. De hecho, Luis XIV fue un rey que buscó activamente el acercamiento, la alianza con la alta nobleza francesa. Hay que pensar que durante su minoría de edad tuvo lugar las sublevaciones de la Fronda, y cuando él llega al trono lo que intenta es integrar a esos sublevados, integrarlos dentro del sistema de poder dinástico que él dirige a partir del patronazgo regio, es decir, concediéndole a esta nobleza, concediéndole cargos, concediéndole oficios en la corte, en el ejército, la casa real, todo esto. Entonces la película es cierto que está llena de inconsistencias históricas, pero también hay que hablar de algún acierto que siempre, ¿no? También hay que decir también lo bueno, y en este sentido hay un momento que me llamó mucho la atención, y es la escena en la que aparece entrenando cuando los mosqueteros, cuando Athos, Porthos y Aramis están entrenando a Philip, al gemelo de Luis XIV. Hay un momento en que aparece entrenándolo en la danza, ¿no? En el baile, y esto es muy curioso porque es cierto que el baile, el ballet, tuvo muchísima importancia en la corte de Luis XIV. De hecho, él llegó a organizar y a intervenir, a participar activamente en ballet de corte, y fue un elemento que Luis XIV utilizó para construir y para exteriorizar una imagen de poder. Entonces me llamó mucho la atención cómo, no sé si de manera consciente o inconsciente, el director ha incluido esto. Una cosa que yo quería comentar también es la idea que me parece súper bonita, que es la imagen de los mosqueteros. Es decir, tenemos dos mundos, el reinado de Luis XIII y el reinado de Luis XIV. El reinado de Luis XIII es un reinado en el que aparecen unos mosqueteros, que son en realidad Athos, Porthos y Aramis, que son admirados por el pueblo, que ellos luchan por el rey contra ese cardenal Richelieu, que tiene a sus propios mosqueteros, que son los que visten de rojo, ¿no? Y de alguna manera esos mosqueteros luchan por el rey, contra las ambiciones del cardenal. Y vemos cómo eso se transforma, y en la época de Luis XIV, los mosqueteros ya no son iguales. Ese mundo de los mosqueteros, ese mundo mítico, desaparece. Yo creo que la escena que mejor lo representa es la escena en la que dos mosqueteros están huyendo del pueblo porque le han dado comida podrida, y entonces esos mosqueteros están siendo linchados, y aparece D'Artagnan, que es un hombre al que todavía respetan. ¿Por qué? Porque es ese mosquetero de los tiempos pasados que todavía pervive. De hecho, en la escena final, cuando se lanzan en plan kamikazes todos, los mosqueteros no abren fuego porque respetan a esos hombres, porque esos mosqueteros jóvenes han admirado a esos mosqueteros, y de alguna manera te da a entender que el cuerpo de los mosqueteros está en decadencia, ya está perdiendo esa idea del heroísmo, etcétera, ¿no? Me da a mí la impresión. Bueno, ellos mismos son conscientes, en plan de, estos mosqueteros se han criado con nosotros, con nuestra leyenda. Con la leyenda, y exacto. Nos veneran. Es como un cuerpo en el que antiguamente el honor era muy importante. Es como que se hacían mosqueteros convencidos, ¿no?, de que defender al rey y a Francia era como su objetivo de vida, era lo más importante. De hecho, a Luis XIII lo pintan en plan como ese rey al que hay que proteger, un rey que está dominado por ese ministro, ¿no?, que lo que hace es utilizar al rey para sus propias ambiciones. No el punto de querer cargarse al rey como lo pintaban, pero bueno, al final esa idea desaparece y tienes un rey que funciona por sus pasiones, que se deja dominar por sus instintos, y que al final no es un rey justo, ¿no? Y de alguna manera los mosqueteros pues quedan como un poco eso, como en decadencia, de alguna manera. Lo que tú dices, ya esa idea de heroísmo, de luchar por el rey, se va perdiendo. En la película vemos que los mosqueteros son los que protegen el palacio cuando llega esa muchedumbre de París a protestar, y es
el propio D'Artagnan, ¿no? quien sale a intentar apaciguar a la multitud. Esto evidentemente no se corresponde con la realidad histórica, porque la guardia a la que tenía la tarea de defender a la persona del rey o defender el palacio en aquella época no eran los mosqueteros, era la guardia de corps o bien la guardia suiza. Otras compañías dentro de esa guardia real que eran los que se encargaban de estas tareas más específicas. De hecho, en el caso de la guardia suiza, lo más famoso, el episodio más famoso fue su defensa del Palacio de las Tullerías en 1792 para intentar proteger a Luis XVI cuando los revolucionarios, cuando los sans-culottes pues invaden el palacio. Es importante que los historiadores hablemos y reflexionemos sobre el cine y las películas históricas, porque aunque todos sepamos inicialmente que es ficción, sin duda alguna modifican la imagen del pasado que tiene el público en general por un lado, y luego pueden dar mensajes que distan mucho de ser inocentes. En El hombre de la máscara de hierro hay muchas asociaciones, por ejemplo, entre el rey, el pueblo y el Estado. Por ejemplo, cuando D'Artagnan va a ayudar a los soldados al principio de la película, que se están enfrentando a una rebelión del pueblo que está pasando hambre, dice que él va a hablar con el rey sobre la comida que está podrida, y para que suelten a los mosqueteros que están a su cargo y que están siendo atacados, le dice: liberen a esos hombres, pues sirven a Francia y al pueblo, cuando servían al rey. Hay una identificación. Siempre tenemos que tener en cuenta que el código cinematográfico, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo respecto a la obra original en la que se está basando, adapta el vocabulario, el contenido, la forma de contar la historia a un público contemporáneo. Pero hay que tener mucho cuidado con según qué mensajes se transmiten. Si te parece, comentamos al otro gran protagonista de la película, que sería Philip, ¿vale? Este hermano gemelo. Él creció, digamos, desde que era un niño en una casa apartada en el campo, cuidado por una señora mayor, y que tenía guardias. Y de repente, pues un día vienen a por él, y cuando tiene como 15 años, creo que dice una cosa así, y le llevan a la cárcel, le ponen la máscara y se queda ahí encerrado, y él no entiende qué es lo que está pasando. Qué está pasando, ¿no? Entonces, esta idea de que Luis pudiera tener un hermano, o que Luis XIII tuviera otro hijo y no se supiera, esto es un poco complicado. Es complicado, la verdad. Primero porque las reinas no parían en la intimidad, es decir, dar a luz era un acto público. Había que certificar que ese hijo era un hijo nacido de los reyes. Por ejemplo, una de las primeras emperatrices que se niega a que se le vea dando a luz es María Teresa de Austria, la madre de María Antonieta en el siglo XVIII. Es de las primeras que se niega. Pero hasta entonces, el dar a luz, como todo en la vida de los reyes, era un acto público. Es decir, nadie se dio cuenta de que nacían dos nenes. Pregunto. También te digo, puedes demostrar que es hijo de la reina, del rey. Ya es más complicado, bueno, se da por hecho. De hecho, la leyenda de Luis XIV, es decir, por eso te lo decía. Claro, porque ellos se casan, creo, en 1615, si no me equivoco, más o menos. Y Luis XIV nace en 1635, me parece. O sea, que han pasado los añitos. De hecho, hay mucha leyenda sobre realmente Luis XIII, que además Luis es un rey que ha sido identificado como que era homosexual, que tenía, bueno, a su mujer no la podía ni ver. Es decir, en qué momento se consigue que tengan no uno, que tengan dos, porque realmente sí que existe un Philippe. Claro. Un Felipe, que es Felipe de Orleans, un príncipe reconocido. Entonces, la idea de un hijo secreto del rey es complicada, por lo menos tal y como te la venden. Porque otra cosa es que dices, no, es que la reina se queda embarazada de otro y se esconde, se va a pasar... Bueno, te la compro un poco mal, pero ella tiene al heredero, de hecho, nace uno, y de pronto se encuentran con que le nace otro. Entonces, es raro. Hombre, a ver, se da por hecho en la película de que hay ciertas personas que lo saben. Es decir, en la escena del parto hay gente que dice en plan de, bueno, va a salir otro. Pero se supone que es como un grupo muy reducido. Exacto, de gente a la que tú puedes controlar. No hay media corte mirando. Exacto. Que a ver cómo callas tú a toda esta gente. Exactamente. Por eso te digo que en ese sentido es poco verosímil la idea de un hijo secreto, digamos. En principio,
toda la cuestión de tener amantes para las consortes, si bien existieron, era muy muy complicado, por lo que hemos dicho antes. Su posición, la de sus potenciales hijos y su potencial poder político dependían de un comportamiento sin mácula, así que el riesgo asumido si tenían una relación extramatrimonial era enormemente alto y muchísimo más alto que el de cualquier hombre. Es muy difícil que una relación así se diese, conociendo cómo se comportaba la Ana de Austria histórica, hija de Felipe III, hermana de Felipe IV, infanta hispana, y la enorme cantidad de gente por la que estaba rodeada constantemente, y dada la mala relación que tuvo durante mucho tiempo con su esposo Luis XIII y con el valido de este, el cardenal Richelieu, ella estaba muy vigilada durante la mayoría de su matrimonio. Es muy poco probable que tuviese la libertad o asumiese el riesgo de tener una relación extramatrimonial. En esta película Ana no aparece como una figura especialmente poderosa, pero tenemos que recordar que ella fue durante muchos años la regente de su hijo Luis, que ascendió al trono siendo muy pequeño tras la muerte de su padre en 1643, y que lo fue en un momento de guerras con la monarquía de España, con su territorio de origen y con su hermano Felipe IV, y en un contexto de guerras intestinas en Francia por el poder que acabaron en las llamadas frondas, que son revueltas nobiliarias, entre ellas para hacerse con el control de la figura del rey menor y del poder político. Así que la fuerza política y las agallas de Ana están fuera de toda discusión, aunque sea algo que no aparezca en la película, y sí que tenía una relación enormemente cercana con su hijo Luis y también con su hijo Philippe. El Philippe real es el hermano pequeño de Luis XIV, que aquí no aparece. En las obras de Dumas se le vincula a la figura de este supuesto hermano gemelo. Y por otro lado, nunca se hubiera podido dar una situación como la que es la base de la leyenda, que es que hay un parto múltiple de la reina, hay dos posibles herederos, vamos a decirlo así, entonces para evitar problemas y luchas por el trono nos deshacemos de uno. Los partos de las mujeres reales en la Edad Moderna siempre se hacían frente a testigos, frente a muchos testigos, precisamente porque era un hecho fundamental desde el punto de vista de la sucesión y por lo tanto un hecho político, diplomático, a nivel de reino de grandísima importancia. Entonces no podía haber ninguna duda en absoluto de que el hijo que se presentaba como heredero había nacido de forma clara de la reina. Entonces, en ese parto que se describe, que vemos en flashback en la película, hubiera habido muchos testigos que hubiesen acabado con la planificación que lleva a cabo Aramis hasta cierto punto, de que, bueno, vamos a acabar con uno para evitar que haya problemas en la sucesión del trono. Y en realidad no hubiera habido problema. Simplemente iba a ser el primero llegado, primero servido, vamos a decirlo así, y el primer nacido sería el heredero y el otro sería un segundogénito normal. Si bien los partos de gemelos o de mellizos en la Edad Moderna, por las complicaciones que podían derivarse de ellos, no son comunes, sí que existieron, están documentados y nunca se hubiera producido un problema, porque se hubiera tenido muy claro desde el principio que el primero nacido se consideraba el primogénito y el que debía heredar, y el segundo debía tratarse y comportarse como cualquier segundogénito que le llevase otros 9 meses o varios años. Tenemos un caso, por ejemplo, en la monarquía española, con 2 hijos de Carlos IV y María Luisa de Parma, cuando todavía no tenían herederos que sobreviviesen. Si recordamos, Carlos IV y María Luisa de Parma, Carlos IV es el hijo de Carlos III, ambos tuvieron muchos hijos, pero una enorme cantidad de ellos murieron en la niñez. Y entre aquellos que murieron en la niñez había 2 gemelos
que nacieron cuando todavía no había otro príncipe de Asturias anterior que hubiera sobrevivido a la niñez. Entonces simplemente el primero que nació fue el heredero, el segundo un segundogénito normal, y aquí paz y después gloria. Entonces digamos que toda la base de la leyenda de un hijo gemelo de la reina y el rey al que se quitan de en medio para evitar problemas con la sucesión al trono y que acaban poniendo una máscara de hierro para que no puedan identificarlo, es algo que de muy difícil manera se puede sostener historiográficamente. El plan es el siguiente. Aramis es el único de ellos que sabe que Luis tiene un hermano. Y es el que le puso la máscara, además se ve como el que le puso... Y luego, exacto, luego el que le cogen y lo llevan y lo encierran. Entonces, el plan de ellos es liberar a este hermano gemelo y aprovechar algún acto público de Luis, una fiesta o lo que sea, para hacer un intercambio de hermanos. Un change. Un change. Que, según ellos, va a funcionar bien porque Philippe solo va a tener que aguantar un día y al día siguiente les va a llamar a ellos y los va a nombrar consejeros y a partir de ahí le van a guiar, porque tengamos en cuenta que le criaron como un noble, pero lleva 5 o 6 años en una prisión solo, que no sé yo eso a tu salud mental. Que eso te iba a decir, yo te vuelvo loco perdido, claro. Tiene un periodo, digamos, de formación. Que son unos días. Sí, es todo un poco descabellado. Se supone que van a tener más tiempo, pero bueno. Es como el intensivo del carnet de conducir, ¿no? En 2 semanas... Tienes que ser un rey. Tiene que pasar de prisionero a ser igual que Luis, porque, claro, le están entrenando para que se parezca a Luis en la forma de ser, que de hecho Philippe se plantea, ¿por qué me cambiáis si queréis que sea como él? Claro, exacto. ¿No? Que le dicen, no, queremos que seas como él un día. Un ratito solo. Y luego ya el cambio progresivo, que no se note. Aquí hay una cosa, en este plan, hay una cosa que a mí me genera como curiosidad, que es esa idea de que ellos supuestamente actúan por el bien de Francia, ¿no? Es decir, ellos están actuando porque consideran que tienen un rey que es un déspota, pero al final ellos son los que van a gobernar. Es decir, ellos tres se van a hacer con el control del rey, porque al final lo van a controlar. Tú nos debes donde estás, te hemos quitado nosotros la máscara, y tú vas a hacer lo que nosotros queramos. Por el bien de Francia. Pero porque ellos son hombres de honor. Quiero decir, al final, que esto es un golpe de estado, obviamente. Es un golpe de estado contra el rey, y al final ellos tres son los que van a gobernar Francia. Ellos quieren controlar al rey, y el rey debe hacer lo que ellos quieran. O sea, yo aquí, la mente de Aramis es una mente súper maquiavélica, porque al final es él el que lo decide todo. Es decir, le dice a Philippe, nos llamarás como tus consejeros de confianza. Es decir, el tío lo controla todo. Porque al final Porthos hace lo que le dicen. Y a todos lo que quiere es cargarse a Luis. Es decir, al final la mente pensante y maquiavélica es la de Aramis. En ese sentido, es decir, el plan... O sea, todo el plan es de Aramis. De Aramis, y de hecho se lo cuenta a todos. Claro. No es que se lo esté contando solo a Philippe, en plan de, mira, este es el plan. No, el plan es para todos, que de hecho al principio le dicen, ¿ese es el plan? Claro. El plan es una mierda, Aramis. Y además, otra cosa que me llama la atención, la reina madre está de acuerdo. Quiero decir... Sí, Aramis habla en el confesionario con Aramis. Y lo que me sorprende es que la reina madre... Quítame a este hijo, me pones al otro. Es decir, al final, la madre no es que diga, no, pero pobre mi hijo Luis. No. A tomar por saco y me quedo con el otro hijo. Y al final, de alguna manera, yo veo a Philippe como una víctima. Es decir, es verdad que va a vivir mejor. Es un títere. Pero es un títere en manos de la reina madre que quiere al final como expiar sus culpas y de los mosqueteros. Te estás cargando la esencia... Yo me he venido muy arriba aquí, ¿eh? Joder. Te estás cargando la esencia de los mosqueteros, que es proteger al rey. Al final la esencia, es verdad que tenemos un rey tirano, pero realmente lo que quieren ellos es controlar al rey, controlar el poder real por el bien de Francia. No sé yo, ¿eh? Me acabo de cargar la película. Es que ahora me acabas... Me acabo de cargar la película. Porque creo que ellos creen que están haciendo lo mejor
creo que no son conscientes de que van a controlar Francia, ¿no? O sea, van a controlar Francia. Quieren liberar a Francia de este rey de las guerras que ellos no consideran digno, y poner a un rey que sí que va a ser un buen gobernante. Bueno, puede serlo, porque esto y si no lo es, apuesta. pero es que si no lo es, no pasa nada, porque ya se van a ocupar ellos de que lo sea. Bueno, depende, porque si a Philippe se le va la pinza, pues os echo de consejeros. ¿Y ahora que me vais a delatar y vais a decir que no soy Luis? Claro, yo aquí veo una manipulación psicológica total. A ver, Philippe, es que cuando sale, es un bebé. Es como un niño. Es un niño. Es que no sabe. Es un niño, o sea, es totalmente inocente. A mí me da mucha pena. Porque es tan buena persona. Es muy buena persona. Es tan buena persona. Tiene corazón de rey. Ya lo dice Athos. Es tan buena persona. A ver, se presupone que van a ser sus consejeros al principio, porque obviamente Philippe ni conoce cuál es la situación del momento. Ya, va a llegar allí, yo entiendo, y le van a venir a hablar que si de la guerra con no sé qué, y le va a decir, pero, Claro. O sea, se va a quedar loco. Entonces, pero que tiene una lectura bastante oscura, le veo un poco, sin que a lo mejor ellos sean conscientes de ello. a lo mejor Aramis le ha dado bueno. Porque Aramis pero los demás, es una persona muy inteligente, o sea, hasta el punto de que Aramis, porque Aramis, así como Athos es pasional y quiere matar a Luis porque ha matado a su hijo, Aramis quiere matar a Luis, pero por esa idea del tiranicidio, es decir, hay que matar al rey, bueno, en este caso matar no, lo quieren intercambiar, eliminar políticamente al rey por el bien de Francia en ese sentido. Pero es la idea del bien de Francia que tiene él. Tatiana, hemos hablado un poco de que ellos tienen un plan para sustituir a Luis por Philippe. ¿Cuál es la idea del plan? Es decir, ¿cómo lo van a hacer? El plan es muy sencillo. De sencillo a gracioso. Casi gracioso. Aramis va a entrar vestido de monje en la prisión donde está encerrado Philippe. Se supone que le confiesan de vez en cuando, ¿vale? Pues se da... Claro, porque los presos tenían derecho, creo, a confesarse. Se sobreentiende, es decir, Philippe no se sorprende de que venga un sacerdote, un monje a verlo, le parece en plan de, vale, es mi confesión, ¿no? Y claro, el plan es que Aramis lleva debajo de la túnica... Sí, de la... Esta lleva un cadáver. Un cadáver. Un cadáver. Un peso muerto. Un peso muerto enganchado como si fuera la barriga, que han vestido igual que esta Philippe, ¿vale? Con la misma ropa, la misma máscara. La cosa es aquí intercambiar cosas. Si te has dado cuenta en este patrón, ¿no? Es cambiar una cosa por otra. Siempre es cambiar, exacto. Un cadáver por Reyes. Philippe, Philippe por Luis, Exacto. en plan de, pues dejamos el cadáver y me monto a Philippe enganchado como una lapa. Y salimos de aquí. Yo digo a los carceleros, Philippe debía estar flipando. Estaría... que en plan de qué pasa, En pero plan, como su vida es un rollo. No, me engancho, vamos, llévame Venga, contigo. no sé quién eres, Como que pero- nace un toast y me sube al primer coche que veo, claro. Hombre. Exacto. Le dice a los carceleros, en plan de, oye, que este señor se me ha muerto aquí en Sí, medio. sí. Y tiene la peste. Claro, con eso consigue que lo quemen y no Claro, lo entierren. Porque los carceleros ya están hablando de vamos a quitarle la máscara para ver quién era. Para ver quién es. Qué mal Exacto. que tiene la peste y tal. Y claro, con eso de la peste también le sacan de allí. Corriendo. De vámonos, sácale de aquí que estos traen la peste. Es que la peste en una prisión, eso era Hombre. la debacle. Entonces, sacamos a Philippe, nos lo llevamos al campo. Le quitamos la máscara. Hostia, esa escena es dura, cuando empiezan ahí con los golpes a quitarle la máscara. Le quitan la máscara, le lavan y le peinan y ya está estupendo. Ya es Leonardo DiCaprio estupendo. Ni un grano en la cara, ni nada de la humedad, nada. Todo estupendo. Ni un ronchón, ni nada. Es que el que nace rey, nace rey. Hombre, claro. Si en algún momento leéis las obras originales, la trilogía de D'Artagnan, y luego se publicó en un pequeño formato por parte de Dumas un relatito solo dedicado al hombre de la máscara de hierro, son obras muy interesantes. Yo creo que todo el mundo debería leer a Dumas y disfrutarlo enormemente. Vais a advertir una cosa que a mí me parece muy interesante, que es que cuando conocen al prisionero, se supone que ellos iban a ver a un señor que llevaba media vida encerrado, con los problemas para su desarrollo y educación que eso podía conllevar. En la película crean un tipo de máscara que probablemente, si fuera utilizada en la vida real solo por peso, por infecciones, por cuestiones relacionadas con la respiración, hubiese matado a Philippe muy pronto. Pero en todo caso
se esperaría en alguien cuyo comportamiento estuviese muy relacionado con el tipo de encierro que ha tenido a lo largo de su vida. Sin embargo, se encuentran con una persona de modales exquisitos, que se comporta muy bien, muy sabio, muy lógico, lo cual no casa realmente con lo que sabemos de su situación. Y eso en realidad es un remanente de cuestiones relacionadas con la historia cultural y la historia de las dinastías procedente de la Edad Moderna, aunque Dumas ya lo escribe en el siglo XIX. Y es la idea de que las personas vinculadas a la nobleza y a la realeza tienen características especiales que a ellos les hacen físicamente y de comportamiento superiores, ya sea en belleza física, que eso es algo que suelen remarcar, por una forma de mover el cuerpo, de comportarse muy determinada, y por unas características de personalidad y de valores en teoría superiores. Eso es algo que se puede ver muy bien en las obras de teatro del Siglo de Oro, donde muchas veces personajes que acaban de aparecer, personajes que los otros miembros de la historia no conocían todavía, son capaces de reconocer como pertenecientes a la nobleza porque son especiales, tienen un aspecto, un aura, por decirlo de alguna manera, un comportamiento que los separa de los demás y que a simple vista se reconoce. Es algo que pasa, por ejemplo, con Segismundo en La vida es sueño, por dar un ejemplo muy conocido, o en el caso de los Habsburgo, de los que muchos de nosotros somos muy parciales aquí, que hemos dedicado nuestra vida a estudiar. Siempre había una historia muy habitual que se cuenta de forma reiterada para la inmensa mayoría de los Habsburgo de los siglos XVI y XVII, que decía que cuando se producía un matrimonio, eran matrimonios siempre realizados por cuestiones político-dinásticas y el novio y la novia no se conocían prácticamente hasta que ella viajaba para hacer efectivo un matrimonio ya negociado. El novio estaba tan deseoso de conocer a su futura esposa, que todavía no había llegado a la corte, pero se encontraba en las cercanías, que decidía vestirse de incógnito, no identificarse como el príncipe, el archiduque o el rey que se iba a casar e ir a conocerla. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de Felipe II, todavía príncipe de Asturias, con su primera esposa, María Manuela de Portugal. Es una historia que también se cuenta para el caso de Leopoldo I y su primera esposa, la infanta Margarita, la de las Meninas, y siempre se desarrolla igual. Ese novio desea conocer a la esposa con la que va a compartir el resto de la vida hasta el que se muera primero, y decide ir de incógnito, no quiere que le reconozca y presentarle sus respetos y poder verla. Ese hombre va, presenta sus respetos y ellas siempre le reconocen a simple vista, a pesar de ir disfrazados, a pesar de que nunca les han visto de verdad, porque como reyes, como príncipes, como archiduques, siempre tienen un aura especial, siempre son superiores al resto de alguna manera. Eso sabemos que la vida cotidiana no es así, todos somos de carne y hueso, pero era una visión muy habitual en la historia cultural, en la sociedad y en las dinastías de la Edad Moderna, y es algo que pese al tiempo se transmite a Philippe y aparece en la película, porque si bien aparece más claramente en los libros, en las novelas, donde Dumas describe al hombre de la máscara de hierro, sí que es verdad que no solo Philippe es igual a un rey que no estaba en la cárcel, no está ni más delgado, ni es más feo, ni ha sufrido daños, sino también es enormemente inteligente, es capaz de memorizar muchas cosas en muy poco tiempo, y además, pese a que claramente tiene una relación que se intenta ser de padre e hijo con un Athos que acaba de perder al suyo y se muestra vulnerable, y se intenta desde el punto de vista del guión justificar que es capaz de hacer todas esas cosas porque fue educado como un caballero, dicen, hasta su primera adolescencia,
sí que se refleja todavía en Philippe de una manera no tan clara como la novela, pero que sigue siendo veraz, la idea de que como hijo de rey, como hermano de rey y como miembro de sangre real, tiene unas características que los demás no tienen. Entonces nada, le preparan, ¿no? En cuanto a una semana, menos. Un par de semanas creo que le es. preparan. Y van a tener más tiempo, pero... Porque Luis tiene problemas con Christine. Christine ya se ha enterado. Bueno, está sospechando que algo hay entre el rey y la muerte de Raúl y tal, y no está muy contenta. Entonces quiere fiesta. Necesita vista al cuerpo para olvidarse de los movidas Vale. con Christine. Adelanta las fiestas, entonces se llevan a Philippe a París. A mí lo que me hace gracia, lo primero de todo, ellos ya saben el outfit que va a llevar el rey ese día. Porque visten a Philippe igual que Luis. No. ¿Esto cómo era? Porque le quitan la ropa. Le quitan la ropa. Vale, no, verdad. ellos entran disfrazados de cortesanos. Es un baile de máscaras. Es verdad. Y entran disfrazados de cortesanos. Y Luis va vestido con una ropa de cortesano. Rando. De hecho, Philippe está metido por ahí en medio también vestido de cortesano. Exacto. Es verdad. Y van todos jugando con él. Necesitan conseguir que Luis salga de esa sala de baile. Y lo que hacen es que, como es un baile de máscaras, llevan la máscara dorada y debajo la máscara de hierro. Me encanta porque algún cortesano diría, me mola tu máscara. Sí, en plan de a lo mejor se pone de moda y todo. Claro. Entonces Luis empieza a ver entre la gente que baila estas máscaras de hierro, ¿vale? Porque él cree que Philippe ha muerto en prisión. Sí, claro, porque le llega la noticia. Le llega la noticia de que el prisionero de la máscara de hierro ha muerto en prisión. Y entonces él cree que su hermano sí ha muerto. Entonces, claro, empieza a alucinar. También un poco un sentimiento como de, a lo mejor un poco de culpabilidad. Claro. Entonces empieza a ver máscaras de hierro entre la gente y cree que se le está yendo la flapa y sale corriendo y se encierra en el cuarto ahí con D'Artagnan que le va persiguiendo en plan de... Exacto. Y se encierra. Y es entonces cuando llegan los mosqueteros... Y le pegan un pedazo puñetazo. Le dejan inconsciente, le quitan la ropa y se la ponen a Philippe. Vale, es verdad. Y ahí es cuando sale Philippe. Y ahí es cuando el plan empieza a tener... Bueno, el plan ya tiene alguna laguna, pero ahí es cuando, claro, Philippe... que es un buenazo. Es que le pasa de todo en la sala de baile a este chico. Le pasa de todo. O sea, realmente vienes... Era muy fácil, ¿eh? Solo se tenía que sentar allí. Y hacer continuad. Sí. Continuad así con la mano. No tiene que hacer nada más. Y aguantar un par de horitas, pirarse y ya estaba. Pero no. Porque ¿qué pasa? Primero... aparece una criada que se cae, o sea, una de las que están bailando. Y él va, claro, la levanta. Ya la gente se queda como... ¿qué está pasando? Luego aparece su madre, que eso es como... se me puso la piel de gallina. Esa escena es muy bonita. Cuando aparece la madre. Pensemos que Ana, yo creo que no le ha visto nunca. Nunca. Entonces está viendo a su hijo por primera vez y él está viendo a su madre por primera vez, ahí delante de todo el mundo. Claro. Y luego aparece Christine montando el cirio porque ha descubierto ya que Luis ha ordenado que Raúl estuviera en primera línea de fuego y tal. O sea, que al final el pobre... es que normal que... es que claro, él no sabía ni por dónde venían los tiros. A todo esto, D'Artagnan ha vuelto, porque ha oído que Luis ha vuelto a la sala de baile, está ahí mirando, dice, claro, ve la escena con Christine, que él se agacha, le dice no te preocupes. Ve a Ana rara también, porque la mira y le dice, Ana, y dice, mañana te cuento. Y está diciendo, no sé quién es este señor, pero este señor no es... Pero tú piensas, Tatiana, lo que debe ser que tú estás viendo a esa persona. Claro, hoy en día dirías, te han abducido, en plan, ¿qué ha pasado, no? Y él está viendo a esa persona y dice, claro, no es esa persona. Sí, o sea, no sabe qué es lo que está pasando, sabe que es exactamente igual que el rey, pero que no es el rey. Claro, él estuvo en la reunión en la que Aramis planteó un plan, claro, no dijo qué plan era. No. Claro, él sabe que algo está pasando. Él ya está pendiente. Claro, entonces nada, al final... Los mosqueteros a todo esto, Athos, Porthos y Aramis, están con el Luis de verdad, con el rey de Francia, escapando por esa presa de agua que no sé qué hay debajo de ese palacio. No sabemos si está debajo del palacio, si a lo mejor son las murallas de París, que a ver, había muchos canales, es decir, justamente han encontrado al que tocaba, a las guardias de Luis, es decir, es raro. Pero bueno, no lo creemos. Que se tienen que ir en barca, les ha molado el rollo, yo qué sé. Podrían haberlo metido en un carruaje y nos vamos de aquí, pero hubiera sido más rápido. Exacto, pero no. Más efectivo. Total que, claro, D'Artagnan da el aviso, los mosqueteros se ponen ahí y los encuentran y consiguen atrapar al Luis verdadero. Los tres mosqueteros escapan, pero a Luis lo cogen. Claro, D'Artagnan está flipando porque ve uno al lado del otro. Es que sois exactamente iguales. Perdona,
ahí se entera media Francia, porque están rodeados de soldados por todas partes. Bueno, y los tíos que estaban ahí flipando, sacando agua. Acabo de ver 2 reyes. Claro, ahí se entera todo el mundo. Claro. Ahí se entera todo el mundo. También, claro, cuando devuelven a Philippe, realmente D'Artagnan, cuando flipa, es cuando Luis le dice, es mi hermano. Ahí es cuando D'Artagnan dice, ¿cómo? y Tatiana, ¿por qué flipa tanto D'Artagnan? Ahí viene la bomba de la película. Ahí viene el spoiler. Porque que hubiera hermanos gemelos, lo podíamos presuponer, te veías el tráiler y ya tú... Claro. Hombre, Ahí viene el giro. que D'Artagnan era el padre. ¡Ay, la Virgen! Claro, o sea, D'Artagnan había mantenido una relación amorosa con Ana de Austria y de ahí había nacido el rey. De esa relación amorosa. Bueno, los dos. Bueno, los dos, claro, gemelos. claro, los dos. Claro. Entonces, de ahí viene la... Y claro, ahí es cuando D'Artagnan se da cuenta de que la ha liado en el sentido de que decir, es que es mi hijo también. Claro. Claro. Y ha estado defendiendo a Bort en vez de a Mart. Exacto. Exactamente. Entonces, al final, es esa idea de que hay un momento que Athos le echa en cara que él no sabe lo que es la paternidad, él no sabe lo que es ser padre. Y realmente D'Artagnan le dice, llevas razón. y es verdad, y D'Artagnan ha tenido a su hijo y no ha podido jamás decirle que es su hijo. De hecho, la primera experiencia paterna que tiene es cuando está ya a punto de morir y tiene a Philippe delante de él y como que lo acepta como su hijo, ¿no? Es decir, es el momento en el que él de pronto siente el orgullo de ser padre, porque con el otro no lo sentía. No. En plan, Le defiende toda su vida porque es su hijo. Claro. Pero no está orgulloso. pero realmente cuando tiene a Philippe delante es cuando siente orgullo de padre, realmente. Ay, es muy bonito. Es muy bonito. Yo creo que de todos, el personaje que más fielmente está reflejado, como probablemente podría haber sido un cortesano del siglo XVII, es D'Artagnan. Un D'Artagnan cuyo personaje está enormemente cuidado y es enormemente cuidadoso a la hora de hablar y de comportarse. Tal y como si leemos El cortesano de Castiglione, por ejemplo, nos recomendaría que nos comportásemos si fuésemos cortesanos de ese lugar tan interesante y tan peligroso como podía ser la corte de un monarca de la segunda mitad del siglo XVII en Europa. Este D'Artagnan, que a veces incluso el espectador no entiende realmente por qué se comporta así, por qué tiene esa fidelidad a un hombre que nos presentan como un monstruo. Philippe y Luis son personajes maniqueos hasta cierto punto, totalmente antagónicos. Luis prácticamente no tiene ninguna cualidad redentora, Philippe es siempre bueno. En todo caso, también para que nos podamos identificar fácilmente con quien queremos que gane, porque al fin y al cabo a Luis durante buena parte de la película le están intentando arrancar de todo lo que conoce, probablemente matar o al menos privar de libertad. Entonces, desde un punto de vista del relato, está claramente enfocado a que Luis no tenga ninguna cualidad redentora que pueda hacer que el espectador empatice con él. Entonces, hasta que no se revela el gran giro, que es que D'Artagnan es el padre tanto de Luis como de Philippe, entonces por eso les cuida y les protege siempre. A veces incluso no se entiende por qué D'Artagnan se comporta así. Él es extremadamente cuidadoso cuando habla del rey, y es muy interesante, y algo de lo que me gustaría que los oyentes fueran conscientes es que cuando habla con sus amigos que critican mucho al rey en lo que podía haber sido un entorno mayormente seguro, no nos oye nadie, entonces, bueno, una confianza que no tengo en la corte para decir lo que verdaderamente pienso de mi jefe, no hubiera pasado nada. Él nunca critica a Luis delante de sus compañeros, lo máximo a lo que llega es que no ha perdido la esperanza de que fuese el rey que todos les gustaría que fuesen, pero él nunca se une a sus críticas y como mucho desvía la conversación o no les contesta. Y una parte muy interesante, yo creo, para analizar como historiadores es que él nunca se presenta como reo de alta traición, es decir, él es el padre del rey,
es decir, el rey es un hijo ilegítimo de la reina y al ser heredero del trono de Francia por parte de su padre, eso implicaría que no es el heredero legítimo al trono. Y él a lo largo de toda la película, excepto quizá en algún momento de a solas con Ana, él nunca admite que él es el padre de Luis. Entonces nunca es reo de alta traición en su vocabulario. Cuando nos encontramos al final de la película y él va a morir salvando a Philippe de Luis, él le dice a Philippe que él es su padre y que siente orgullo por él. Y aunque es claramente extrapolable que si es el padre de Philippe es también el padre de Luis, dado que son gemelos, él nunca lo llega a verbalizar, lo que le libra mucho de toda la cuestión de la alta traición, sobre todo cuando la gente que está a su alrededor, excepto aquellos de la mayor confianza, no tienen todavía claro si se trata realmente de un familiar del rey o simplemente de alguien que se le parece mucho, de un estafador. Bueno, como ya nos has adelantado, D'Artagnan va a morir en esta escaramuza final porque, bueno, en el plan los tres mosqueteros van a rescatar a Philippe, que le han vuelto a poner la máscara y le han encerrado esta vez en la Bastilla. Esto sí que sabíamos que era la Bastilla. D'Artagnan en esta ocasión ya está metido en el ajo. Les dice, oye, que os retraso... ¿Él desde que sabe que es su hijo? Dice, yo pa'lante. Exacto, padre hasta el final. Hombre. Entonces dice, bueno, pues os retraso la guardia para que tengáis 10 minutos para entrar, sacarle y salir. ¿Qué pasa? Pues que Luis hace seguir a D'Artagnan y, bueno, pues los pilla ahí a todos en el ajo. Se lleva un batallón de mosqueteros sí. y se quedan como encerrados en ese pasillo donde tiene lugar esta escaramuza final, donde morirá D'Artagnan, pero consiguen atrapar a Luis, digamos, y hacer lo que tenían pensado desde el principio, que era cambiarlos. Ponerle a Philippe la ropa de Luis y a Luis como si fuera el prisionero. Ahí está eso de todos han visto que son gemelos. D'Artagnan le dice, es que es tu hermano. Y claro, no sé, es como el segundo sí. Le dice que son hermanos. Se gira y les dice, bueno, salid todos y jurad guardar silencio. Y todos, venga, vale. No lo puede saber ya más gente, pero compramos. Lo raro es que uno no se sepa la verdadera identidad, es decir, esto ya es Vox Populi. Sí, lo sabe todo el mundo. Madre ya. de Dios. Pero bueno, muere D'Artagnan y llegamos pues al final de la película, que es el entierro y los tres mosqueteros vuelven a ser mosqueteros. El entierro, cuidado. El rey de Francia vistiendo luto porque ha muerto un mosquetero. Es que es su padre. Es que es su padre, claro. Eso lo saben él. Bueno, lo sabe toda Francia. Lo sabe todo el mundo. Entiendo que obviamente es un gesto de Luis hacia su bueno, y mosquetero. La reina Ana. Y la reina Ana vestida de luto, que es en plan, señora, ¿usted tiene algo que contarnos? Es que nos hemos saltado un poco ahí, pero sí que se ven interacciones entre D'Artagnan y Ana. Claro, en teoría. Que se ve que en todos estos años se siguen queriendo, pero bueno, por el bien de la nación, pues cada uno hace como su vida. Exacto. Y la verdad que las escenas de Ana y de D'Artagnan son muy intensas, con el tema de la rosa, que siempre le deja la rosa le y deja en una el reclinatorio rosa de la iglesia. Exacto. Eso es muy bonito. D'Artagnan en todas las interacciones se cuida muy mucho de que sus palabras nunca puedan ser utilizadas ni en contra de Luis ni en contra de Ana. Esa distancia que siempre mantiene con ella, salvo a puertas muy cerradas y en momentos muy determinados de la película, como se puede ver, por ejemplo, cuando después del primer atentado contra Luis en la fiesta en la que conoce a Christine, va a Ana en un lugar público, porque bueno, está su dama, que es su confidente, que conoce todo, pero también hay gente en la puerta, gente puede entrar. Cuando va a preguntarle cómo está, no se echa a sus brazos como cuando realmente está sola, porque son los dos muy conscientes de que hay ojos y oídos que pueden estar analizando hasta el último de sus comportamientos. Y eso es algo muy interesante de analizar respecto a la historia política y la historia cortesana. Las cortes de la Edad Moderna eran ámbitos en los que se veía y se era visto y se juzgaba y se era juzgado en todo momento y ocasión.
por lo que presentar una expresión determinada, un gesto de lo que se pudiese interpretar como favoritismo, por muy pequeño que fuese, podía dar lugar a rumores, podía tener unas consecuencias políticas muy importantes. En este caso era especialmente difícil para Ana, porque la posición de una reina, en este caso Ana es una reina viuda, siempre estaba muy ligado a la imagen pública, al honor y a la honra que se pudiese transmitir. Que esa honra, ese honor, ese comportamiento sin mácula fuese puesto en cuestión, por muy pequeña que fuese la forma, no solo podía llegar a perjudicar de una forma muy clara a su posición política, sino incluso tomar la sombra de las sospechas sobre sus descendientes, en este caso sobre su hijo, que es también por lo que D'Artagnan se cuida muy mucho de que dice incluso en sus últimos momentos de vida. Es un contraste muy importante con el comportamiento de Luis. Luis es un hombre, Luis es la persona que tiene el poder en propiedad, entonces Luis sexualmente se puede comportar como quiera de una manera que para Ana nunca sería posible. Tanto D'Artagnan como Ana lo saben muy bien, entonces su comportamiento refleja eso a lo largo de toda la película y en la inmensa mayoría de las interacciones públicas. Así que nada, acaba aquí la película y con una frase súper mítica: Luis trajo comida, prosperidad y paz. Y se le recuerda como el gobernante más grande de la historia de su nación. ¿Tienes algo que decir, Fran, sobre esto? Tengo muchas cosas que decir sobre esto. Paz, no. Bueno. Paz, no. Es decir, todos los reyes de Francia, ¿vale? En general, han protagonizado guerras. ¿Por qué? Porque hay una política de expansión que no es propia solo de Luis. Es decir, en la historia de Francia, en la Edad Moderna, los reyes de Francia han intentado expandir sus fronteras. Francisco I, Enrique IV, Luis XIII y obviamente Luis XIV. Es decir, bueno, y todos los reyes que hay entre medias. ¿Qué pasa? Que Luis XIV llevó a cabo una agresiva política expansionista. Teniendo en cuenta, por ejemplo, solo con España, en el reino, o sea, desde 1665 hasta 1700, solo en ese periodo protagonizó 4 guerras contra España y todas las empezó él. Es decir, buscó excusas, pero todas las empezó él. Ese dato es importante. Claro. Segundo, prosperidad. Las guerras de Luis fueron muy caras. O sea, al final Luis se metió en unos embolados impresionantes hasta el punto de que no tenía dinero para financiar esas guerras, lo cual hizo subir impuestos. O sea, podemos decir que en parte las guerras de Luis son el preludio a la crisis de la Revolución Francesa. No la única causa, porque luego Luis XV protagonizaría un montón de guerras, pero esa política que instaura Luis, que viene de sus antecesores, ya se da en este momento, que es una política de agotar las arcas en pos de la guerra. Segundo, Luis, es verdad que fue un rey muy intervencionista, es verdad que es un rey muy recordado, de hecho le llaman Luis el Grande, ¿no? En ese sentido, pero los reyes grandes, como Catalina la Grande, Pedro el Grande, Luis el Grande, en España Felipe IV también se le llamó en algún momento Felipe el Grande, son reyes que esas políticas de grandeza exigen muchas cosas y tienen grandes gastos. O sea que realmente un rey que trajo prosperidad, pues no sé qué decirte, Tatiana, la verdad. No sé qué decirte. Entonces, es un rey que es verdad que es fascinante, porque es un rey que da mucho juego a estudiarlo, pero, claro, te lo pintan como de pronto, a partir de Philippe, es cuando se convierte en ese gran rey que todos, bueno, esto es un poco relativo. Teniendo en cuenta que es una película, pero esta imagen del rey, del gran rey, bueno, tiene sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, mejor dicho. Cuando al final de la película hablan de Luis XIV como el rey más grande de la historia de su nación, habla mucho de una visión historiográfica muy clásica de Luis XIV como creador del Estado francés, que es un tipo de historiografía
que le ensalza muchísimo y que se ha puesto en cuestión en los últimos años por las crisis económicas que pasó el pueblo de Francia, por los problemas internacionales y las derrotas internacionales que sufrió en las últimas 3 décadas de su reinado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos mensajes lo que hacen con películas como esta es reforzarlos, aunque no sé muy bien, acabada la película, cómo justificarían que Philippe se convirtiese en un Louis 2.0 respecto a su tratamiento de las mujeres y el tratamiento de los cortesanos. Pero bueno, ese ya es otro tema. Para todos aquellos que nacimos en los 80, en los 90, es una buena forma, o fue una buena forma para conectarnos con este periodo histórico. La película en este sentido creo que genera un interés importante en el periodo y pues puede llevar también a la sociedad, al público, a investigar sobre este mismo contexto, ¿no? Es decir, ver qué verdaderamente ocurrió y qué no. En este sentido, pues todas las películas de los mosqueteros siguen un poco esta línea, ¿no? Esa pugna con la Francia de Luis XIII y sobre todo con el cardenal Richelieu, ¿no? Que siempre es descrito como ese personaje malévolo y mezquino, pues evidentemente aquí se puede sacar se puede hacer mucha transferencia y que el público pues evidentemente sienta una vinculación o un interés de cara a buscar información sobre estos hechos y ver qué fue verdad y qué no. También pues desde una óptica a lo mejor más infantil ocurre lo mismo con otras películas, como puede ser la película de Anastasia, que también, si no recuerdo mal, se publicó a los inicios de los 2000, sobre la dinastía Romanov, evidentemente una película totalmente alterada en lo tocante a su trama, pero que evidentemente pues puede generar un interés y así está demostrado que fue, pues durante esos años pues se vendieron muchos libros sobre los últimos años de la dinastía Romanov. Igual en el ámbito español lo más parecido que tenemos es la serie La vida breve, que evidentemente pues es una serie reciente sobre el reinado de Luis el Breve, valga la redundancia, y pues aquí creo que la trama puede ser totalmente ficticia, pero puede generar un interés en el público y a partir de aquí pues buscar sin duda información sobre este periodo histórico. En definitiva, pues bueno, yo animaría a ver la película. Creo que es una película bastante entretenida que, como ya digo, combina un poco de todo. La verdad es que deja muy buen sabor de boca al final, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que se trata de una película que, aunque parte de algunos elementos que podríamos considerar históricos, pues al final no deja de ser una ficción, ¿no? De hecho, es la adaptación cinematográfica de una obra de ficción como es la novela de Alejandro Dumas, de Los Tres Mosqueteros. Entonces hay que tener eso en cuenta. De hecho, la misma película, en su escena, en el primer momento, nada más empezar, dice: parte de esta historia es leyenda. Bueno, pues eso yo creo que es algo que hay que tener en cuenta cuando veamos esta película, pero una película que yo creo que en cualquier caso se puede disfrutar bastante bien. Así que nada, hemos terminado aquí con la película. Bueno, a pesar de todo lo que le hemos sacado, es una peli que nos encanta. La hemos apuñalado por todas partes, pero sí, nos encanta. Sí, pero es apuñalamiento con cariño. Exacto. O sea, como veis, nos sabemos frases de memoria y todo de las veces que la hemos visto. Y nada, os invitamos a que nos dejéis en los comentarios qué os parece la peli, si os gusta, no os gusta, a nivel cinematográfico o histórico, o qué os parece, lo que queráis. Y también, si no la habéis visto y la veis, que esperamos que sí, pues que lo comentéis también y nos contéis un poco cómo ha sido la experiencia después de verla. Así que si os parece, pues nos escuchamos en el siguiente. Nos vemos pronto.
History